Bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este acto, acompañando aquí al pintor bielorruso Denis Siniawski y al crítico de arte Celestino Hernández. Yo soy el director del espacio, quien les habla, y nada, en principio pues comentar un poco, para empezar, el tema que nos reúne aquí hoy, que es que el protagonista es, por supuesto, el pintor que nos acompaña hoy aquí, ¿no? A ver, es complejo hablar sobre un artista determinado siendo otro artista, ¿no? Bastante complicado, porque yo no soy crítico de arte, siempre lo he dicho, ¿no? No deslegitimo la crítica de arte, por supuesto, pero yo puedo hablar desde un punto de vista, en este caso, un artista plástico, concretamente desde el punto de vista de un escultor. Y yo no voy a hablar de la relación que puede tener Denis Siniawski con otros artistas internacionales o incluso canarios, ¿no? Por la forma de proceder en su pintura, ¿no? A mí lo que me llama la atención de su trabajo es cómo los sentidos, la percepción, lo que se llama áptica y visual, tienen importancia dentro de su obra, de su recorrido, ¿no? Decía Rudolf Argent, uno de los grandes críticos y psicólogos del arte, que todo percibir es también pensar, todo razonamiento es también intuición, toda observación es también invención. En el caso de Denis, que le conozco además desde hace ya un tiempo, quiero destacar precisamente ese sentido de la percepción que tiene, ¿no? Cuando le he acompañado o hemos coincidido en espacios de trabajo donde él se ha movido, tanto en Düsseldorf, en Minsk, como en Tenerife, en mi propio espacio, le he visto trabajando, ¿no? Y él trabaja siempre desde el compromiso. Su obra no forma parte del accidente feliz, que puede ser que surge de el estar investigando con un material determinado, en este caso con la materia que es la arena y el acrílico, ¿no? Y las tierras, los colores naturales, ¿no? Como he dicho, le he visto trabajar en muchos de los espacios donde he coincidido con él, y es un artista que interactúa con la propia materia, ¿no? No es solo la ubicación dentro del espacio-campo, del que habla el italiano Attilio Marcoli, sino que el espacio-campo es precisamente el formato al que él se enfrenta, que puede ser un lienzo, una tabla en blanco o el espacio, ¿no? Entonces, él lo hace desde la pura devoción, ¿no? Desde la pura compromiso con el material y con el concepto, ¿no? Decía, a ver si recuerdo el nombre, don Giovanni Fidanza, San Buenaventura, allá por el siglo XIII, que lo importante en una obra de arte no es la representación de la realidad, sino la idea que abriga el artista en su interior. Este es el caso de Denis, porque yo, cuando coincidido, he pasado muchas horas con él, ¿no? En la playa, en el campo, en el taller, y le he visto siempre cuando se queda pensativo. Y digo, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará maquinando en su cabeza? Porque es igual que yo en ese sentido, ¿no? Algo estará maquinando que después te dice, Román, ¿qué te parece si hacemos esto o si hacemos lo otro, ¿no? Quiere decir que su cabeza está en un proceso creativo, de pensamiento creativo importante, ¿no? Denis parte de las singularidades de su propio territorio, ¿no? Y lo curioso es que siendo un artista que nace en Bielorrusia, en Minsk concretamente, no tiene contacto con el mar. Y precisamente a partir de sus viajes y su propio devenir por el mundo, tiene contacto con lo que nosotros tenemos y nos sobra, que es el espacio del mar continuamente, ¿no? Hasta tal punto de que él interioriza el color del mar, ¿no? En su profundidad y en su superficie, ¿no? Y toma conciencia de lo que es, lo que significa, por ejemplo, para los isleños el mar, la sensación del mar, el contacto con el mar. Él hasta el punto de que se convierte en un patrón de barcos de vela, ¿no? Surca los mares del Atlántico, etcétera, etcétera, lo que vamos viendo un poco en su pintura, ¿no? La representación en el caso del paisaje, que es el género del paisaje, que es lo que él aborda, ¿no? Es una interpretación muy personal, porque cada individuo, cada artista, pues se mete en su mundo, ¿no? Como decía Merleau-Ponty, ¿qué otra cosa podría expresar el pintor o el poeta más que su encuentro con el mundo? Muy claro, ¿no? O sea, como ser individuo que está influenciado por la naturaleza, por el paisaje o lo que sea, él interpreta el paisaje.
y se mete en ese mundo. Además lo interpreta desde una forma, desde la materia misma, ¿no? Yo le he visto trabajar y sus cuadros no son un accidente feliz, está todo controlado. Lo que decía Hegel, que todo proceso creativo forma parte de un proceso cognitivo, ¿no? De relación con la razón. O sea, en su caso no ocurre como, por ejemplo, ocurría con el escultor norteamericano David Smith, que decía, yo necesito mi taller lleno de arretrancos, de retales de madera, de metal o lo que fuese, para crear una obra a partir de ahí. En este caso él se enfrenta a un espacio, que es el campo-espacio, que es un espacio euclídeo, geométrico, y a partir de ahí es como él se enfrenta al problema. Es como el escritor, ¿no? Si tú, el escritor, a partir de un folio en blanco, se enfrenta a un problema, porque yo digo, es un problema. Y desde qué punto de vista he podido expresar lo que pienso y lo que siento y que sea desde un punto de vista estético importante, ¿no? En este caso el artista plástico, el escultor se enfrenta al espacio y a la materia, ¿no? Ese es el campo de acción. En el caso del pintor es el lienzo, la materia, la tabla o el formato en blanco, ¿no? Es como para el escritor el folio en blanco, es lo mismo. Son lenguajes diferentes, pero a la hora de expresar tu pensamiento creativo es realmente complejo, ¿no? Muy complejo. Yo cuanto más años paso en este campo de la creación artística, más me doy cuenta de la dificultad y el problema que es crear, ¿no? Pero es una necesidad brutal, ¿no? Una necesidad, es un caso de necesidad, diríamos, de religiosa fe. O sea, cuando se habla de religiosa fe no se refiere al sentido religioso cristiano-judeo, ¿no? Judeo-cristiano, sino del punto de vista de fe en lo que se hace, que este es el caso. Yo le veo trabajando y le veo concentrado, ¿no? Por eso la lucha que yo tengo muchas veces con mis alumnos en la facultad, en clase, ¿no? No se puede estar trabajando sobre el caballete y estar de charla en conversación con el que está al lado, ¿no? Porque no estás concentrado en lo que estás haciendo. Eso es importante. De otra manera no se puede avanzar, ¿no? Yo tengo unas notas puestas por aquí, ¿no? Que un texto que le escribí, que está todavía inédito, se publicará, me imagino, en el próximo catálogo, que he escrito sobre su obra a raíz de la exposición que tuvo en Las Palmas, en la Galería ST de Gran Canaria, hace, ¿cuánto? La obra muy poco tiempo, y escribí un texto relacionado con lo que voy diciendo, ¿no? Los aspectos ápticos y visuales en la obra de Denis Siniavsky, ¿no? Solo para terminar, decir nada más que una cosa, ¿no? Como señalé al principio, no soy un crítico de arte, por supuesto no deslegitimo a la crítica, que cumple su función. Yo solo hablo desde el punto de vista de un artista plástico, de un compañero dentro del campo en el que nos movemos, ¿no? Y naturalmente todas las impresiones que yo pueda hacer siempre serán parciales, nunca serán totales, de cómo yo veo la creación artística en Denis, ¿no? Queda el espectador lector pues obligado a indagar y aportar las que se son propias, ¿no? Las suyas. Cada uno puede sacar su propia experiencia y lectura de lo que vemos aquí. Agradecer, por otro lado, la presencia de la solicitud de Denis para exponer en este espacio y presentar su catálogo. Y, naturalmente, a Crítico de Arte Celestino, que dirá seguramente otras cosas muy diferentes a las que he dicho yo. Y le agradecemos igualmente la presencia aquí, ¿no? Y a todos ustedes por estar. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Celestino y tú al final. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, ya casi noche. Yo voy a ser más informal que Román, así que igual vamos a trastocar los papeles y tenía algunas anotaciones también que están en realidad sacadas del catálogo, donde hay un texto que encantado he escrito sobre la obra de Denis, que es muy largo y no lo voy a leer completo, por supuesto, y tengo solo algunos fragmentos. Pero antes, con el permiso de Denis, quería manifestar y hacer público el agradecimiento a Román, no solo por el acto este de hoy, sino por haber abierto este espacio de desván blanco y ponerlo a disposición no exclusivamente de él, sino de otros que necesiten un espacio donde exponer, donde presentar un libro, donde producir un encuentro en torno a la cultura y el arte.
Hace mucho tiempo que yo he hablado en algunas ocasiones de esta cuestión y me decía a mí que un artista, cuando ya ha llegado a un punto importante de su trayectoria, no solo que económicamente se haya resuelto, que no creo que sea el caso de Román, no sé si se ha sacado algún bonoloto o algo de eso y no nos hemos enterado, pero creo que no. Bueno, pues yo decía que esos artistas cuando llegaran a esa altura deberían, si querían, no es obligado, tener ese punto de mirar hacia otros artistas que igual no encontraban dónde exponer. Y yo me alegro que él lo haya hecho. Lo han hecho, por ejemplo, también los chicos del taller de Bronzo en La Laguna, y de hecho todos saben que vienen desarrollando una labor impresionante y prácticamente ya no hay escultor en Canarias que no pase por allí, con una sala sencilla y pequeña. Y lo hace aquí el amigo Carlos, que lo tengo aquí delante, que también ha llegado a coger un espacio en pleno Santa Cruz y también ponerlo a disposición para que colectivos pues se manifiesten artísticamente e incluso presenten sus protestas y su desacuerdo con ciertas políticas urbanísticas o formas de llevar la ciudad. Así que, Román, muy bien, muchas gracias, yo te las doy personalmente delante de todos. A ustedes por el apoyo. Mucho ánimo para seguir adelante. Bien, y pasando ya entonces directamente a lo de Denis, de hecho el texto yo lo centro en el tema sobre todo de la luz. Y da la casualidad de que estos días ha estado por Canarias uno de nuestros grandes artistas, seguro que lo habrán todos tenido constancia porque salió en la prensa, el señor Cristino de Vera, que además los que lo conozcan, yo tengo la suerte de conocerlo, pues él le da un tremendismo bastante grande a su existencia, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, y esto es público, no estoy yo añadiendo algo que no se haya dicho, pues de alguna forma incluso se ha despedido de su tierra, porque lo dijo así, está la grabación y lo pueden comprobar. Pero Cristino luego desarrolló unas jornadas en la fundación que él tiene en La Laguna, unos encuentros, y yo fui a uno de ellos porque quería hablar con él y saludarlo, que creo que los titularon Los Maestros Invisibles. El título no me parecía muy acertado, sinceramente, porque los maestros de Cristino son visibles. En Cristino se puede ver Zurbarán, se puede ver a De Quirico, se pueden ver a una serie de artistas con los que él ha trabajado, en Benjamín Palencia y muchos otros, Ortega Muñoz, muchos con los que él se siente cercano. Zurbarán, por supuesto, también. Pero bueno, así decidieron titularlo. Y Cristino dijo allí una cuestión, y es que en la pintura todo es luz, o todo es la luz. Y creo que tiene bastante razón. Como tengo aquí al amigo Efraín también, yo creo que, pero él no ha trabajado el campo de la fotografía, en la fotografía, ya lo dijo Man Ray, todo es luz también, ¿no? Tal vez, si acaso, diría yo, y no con ánimo de enmendar a Cristino, debería haber añadido que, además de luz, es la forma de ver esa luz, de cómo hacer frente a esa luz y dónde tiene lugar el encuentro con esa luz, ¿no? Yo hice para el texto de Denis, que luego hablaremos un poquito del catálogo también, hice varias menciones, ¿no? Y decía: la percepción de los múltiples matices que ofrece la incidencia de la luz sobre el paisaje, ya lo dijo Román que es su tema de trabajo preferente, sea este de la naturaleza o urbano, sobre las personas, sobre los objetos, resulta materia de especial atención para los artistas que muestran interés precisamente por estas características en el resultado de sus obras. Ya lo vio, lo entendió y lo dejó pintado así desde planteamientos post-impresionistas Claude Monet, quien llevó a cabo una amplia serie de pinturas dedicadas a la Catedral de Rouen. Los que les guste el arte y hayan navegado un poco por él saben perfectamente qué pasó con esta especie de obsesión que tuvo Monet con la Catedral de Rouen. Podríamos señalar situaciones similares en otros destacados artistas, incluso anteriores a Monet, por supuesto, como no,
Joseph Mallory William Turner, quien trabajó múltiples aspectos y versiones con el mar como protagonista en su caso. El mar que también nombró el amigo Román y que luego haré yo también alguna otra referencia. Según parece, en los últimos momentos de su vida confesó, Turner, literal, el sol es Dios. Se estaba refiriendo a cómo incidía lógicamente en la pintura y a su pintura en concreto. Muestra de su especial interés y obsesión por el estudio de las impresiones de la luz, situándole como, junto a Monet como los grandes pintores de la luz. Lo podemos encontrar también, este tema, ya viniéndonos más cercanos, en uno de los fundadores de la Escuela de Nueva York, Mark Rothko. Esta vez desde planteamientos del expresionismo abstracto, a fines de los 40 e inicios de los años 50, y en donde, en este caso, esto es interesante también, la luz surge del interior de la obra, y no fruto de una fuente exterior a la misma. La pintura de Rothko, como sabrán, tiene una carga, una espiritualidad muy alta, muy intensa, y el que haya podido estar delante de una obra de Rothko, pues pienso, a mí me ha sucedido así, que percibe esa intensidad que viene de la obra, viene esa intensidad espiritual, ¿no? Estos días que he estado, porque estoy trabajando en otra cuestión, he estado con un artista muy querido para todos los que nos movemos en el arte en Canarias, porque su historia es muy impresionante, lo corta que fue y la huella que ha dejado, que es el amigo Oramas, José Jorge Oramas. Y como ven arriba, lleva Oramas Sembrador de Luz. Una vez más, aquí tenemos el tema de la luz. Pero además, Juan Manuel Bonet decidió comisariar una exposición de este autor en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, de los pocos artistas canarios que han tenido una exposición en este centro. Y repito, fue un hombre, si no me fallan las fechas, creo que nació en 1911 y falleció en 1935, si no me bailan los datos, ya pueden deducir ustedes lo que vivió. Y hizo 2 exposiciones en vida, individuales, solo 2 exposiciones. Juan Manuel Bonet decidió titular esa exposición de Madrid en el año 2003, Oramas Metafísico Solar. Recordarán que antes comentamos cómo el amigo Turner dijo: el sol es Dios. Hay otra referencia más que cogí en este caso de José Alicia Jiménez, que es la autora de la monografía dedicada a Oramas en la Biblioteca de Artistas Canarios. Esta se editó en el año 91 y dice que el pintor tiene una forma especial de irradiar la luz a través del color. Bien, volviendo, puesto que hoy evidentemente él es el protagonista, al amigo Denis, yo decía que añadiría lo que había comentado Cristino de Vera, que en la pintura la luz lo es todo, o todo es luz, incluso la falta de luz, también, claro, porque si nos vamos a los barrocos holandeses, Rembrandt, pues ustedes tienen ahí claramente cómo se jugó con la falta de luz. Si van a los italianos, Caravaggio en sus pinturas religiosas sobre todo, también lo podrán comprobar, y si van a los tenebristas españoles, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea que puede ser la incorporación de la luz o el restar a la luz, el que la luz entre muy medida. En el caso, repito, de Denis, para mí hay un par de elementos que me parecen muy interesantes. Primero, se incorpora una mirada diferente a las nuestras. Creo que más de uno de los que estamos aquí también habremos tenido la impresión cuando, sobre todo un artista que viene de fuera, llega aquí a Canarias, yo puedo contar varios casos, y una de las cosas que más le llama la atención es la luz que nosotros tenemos aquí.
Y lógicamente eso influye a la hora de pintar y muchísimo, ¿no? Ya lo dijo Román, de donde viene Denis, de Bielorrusia, y además de un sitio donde no había mar. Pero hay otro dato más que Cricino en este caso no podía controlar, y es que Denis se ha convertido en un profesional navegante sobre las aguas, pero también tiene otra cuestión más, que es submarinista. También entra en las aguas. Y la luz debajo no es la misma que hay, evidentemente, en la superficie. Eso nos da una aportación, porque él además lo ha explicado él personalmente en alguna entrevista que le han hecho, lo ha explicado esta cuestión y cómo la utiliza y cómo él se ha encontrado estas profundidades aquí en torno a Canarias, la cuestión de la isla como un triángulo que se introduce en el mar, somos islas volcánicas como ustedes saben, y esa aportación de alguien que viene de fuera de Canarias y de alguien que entra dentro del mar de Canarias, pues difícilmente lo hubiéramos tenido si no se reúnen en Denis estas circunstancias que estamos diciendo. Ya solo prácticamente por eso ya merece la pena seguirle la pista a Denis. Voy a dar por último un par de referencias de personas que se han acercado al trabajo de Denis. Una de ellas fue Noemí Feo Rodríguez, una de las profesionales del arte de nuestras islas que se ha ocupado de un acercamiento a la obra de Denis. Se refiere también a una percepción minimalista, a una lectura matérica y a una influencia territorial en Denis Sianuski. Dice ella, se encuentra situado en el marco de la composición pura y fluida, que refleja una percepción minimalista del arte y una mirada paisajística sobre el occidente. Él llevó a cabo una exposición en la que tuve yo también una participación importante en la sala Eduardo Bésteda del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias en Puerto de la Cruz. Y él decidió ponerle como título La luz del mar. Verán que volvemos y una y otra vez a la misma cuestión. Otro de los profesionales que se ha acercado a la obra de Denis es Fernando Castro, otro de los críticos de arte de la isla que ha indagado en la propuesta plástica de Denis, llega incluso a situar su obra en una tendencia artística concreta cuando asegura que el informalismo francés se manifiesta en Denis Sianuski, y añade que su obra, la aportación, procede a mi juicio de un ámbito distinto al de la estética. Bien, ya las últimas manifestaciones corresponden al propio artista cuando él, le he cogido alguna frase, dice: me ha interesado la relación entre el mar, la tierra y lo volcánico. Por ello utilizo lo matérico en mi obra. Añado tierra, pero no solamente de las islas, sino de aquellos lugares en los que también he estado. En resumidas cuentas, Denis, muy bien por tu trabajo. Hay que decir algo del catálogo también. Muy bien por tu catálogo. De esto hemos hablado... Y por tu catálogo también. Exactamente, de esto hemos hablado bastante. Denis ha entendido algo que yo le suelo explicar a muchos artistas, que hagan el esfuerzo que él ha hecho en presentar algo importante a la hora de comprobar el trabajo de un artista en 3 idiomas. Como yo le dije a él, lógicamente lo tendrás que poner en tu idioma nativo, en el idioma de esta tierra en la que está, y el inglés, que es el idioma internacional. Así lo ha hecho y ha salido un trabajo estupendo, sinceramente, por el que felicito a Denis por su obra, por su exposición, y le deseo lo mejor en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir hoy, y después de tantas palabras buenas que habían dicho, no sé qué añadir. La costumbre, ¿eh? Vale, solo quiero decir que ahora estoy presentando una exposición un poco pequeña, pero que está preparando para 2 proyectos grandes que voy a presentar en Rusia, en Moscú, en Bielorrusia, en Minsk. Proyecto que se llama Horizontes. El proyecto para mí muy importante, y como se ve por aquí, todas las obras tienen una línea, tienen horizonte. Para mí muy importante, que es
idea un poco minimalista, pero para mí, como para un patrón del barco, muy importante ver esta línea y saber que más allá hay algo. Una línea que puede tener muchas cosas desconocidas. Al venir a esta isla, yo encontré muchas cosas. Y en la tierra, y en la gente, y diferentes influencias. Aquí descubrí manera de trabajar con arena volcánica, con arenas diferentes, con usar tierra. Descubrí otra vez por isla. Lo sabía, porque estudiamos en Bellas Artes, en la universidad, estudiamos de manera clásica y hacemos todo el los cursos, hacemos pintura de verdad, como antiguamente, echando aceite y de tierra y todo esto. Después pasó y yo descubrí aquí otra vez, por colores que está presentado por todos lados, y después descubrí que hay una línea grande al usar y peninsular de catalán Antoni Tapis, por ejemplo, y después de artistas aquí de Canarias como Alfonso Aguilar y mucho más, ¿no? Y para mí es importante tener esta influencia. Hay personas aquí presentadas, por ejemplo, Carlos Nicanor, que no sabe, pero también para mí era mucha influencia. Yo descubrí como un primer artista, escultor en la isla, buscando por internet. Al venir aquí, buscando qué artistas hay, entonces, qué hacen, qué voy a hacer. Y encontré a él. Él no sabe, pero gracias por venir. Ahora sí. Y es muy importante tener algo dentro y crear teniendo algo dentro, y también tener esa influencia diferente. En Bielorrusia no hay mar, hay solo lagos, ríos, y yo vi el mar por primera vez cuando era niño y estuve enamorando y siempre quería vivir. Y surgió entonces y descubrí el mar otra vez, y con un barco de vela se puede todos los días ver su belleza, y pienso que se nota que hay otros colores ahora en mis obras, porque el mar aquí un poco diferente, tiene su energía un poco diferente que en Bielorrusia, en Rusia, que otros mares. Cada agua, yo creo que cada agua en diferentes partes tiene su energía, tiene sus colores. Y si estoy en Bielorrusia, mis seguidores, mis clientes dicen, si tú estás más que un mes estando en Bielorrusia, en Minsk, tus obras pierden un poco de intensidad. Salen otros azules, aunque yo soy lo mismo color, la misma pintura. Entonces influye el sitio, influye la gente, influye muchas cosas. Es muy importante viajar, por eso el horizonte, por eso algo que más hay allá. Y por otra parte, que estamos ahora trabajando con Roman, un proyecto grande, y hay un refrán ruso que va a formar una parte importante de este proyecto, que dice lo cercano se percibe mejor a la distancia. Entonces, estando más lejos de Bielorrusia, yo veo cosas mejor de ahí y al revés. Entonces, para mí, muy importante viajar y siempre descubrir algo nuevo. Y se puede ver también en este catálogo las obras en general fue producidas durante últimos 4 años, mi vivencia aquí en Tenerife, y yo creo que se nota toda influencia de la isla, de las luces y de la energía de este sitio. Muchas gracias, que disfruten, y se puede descubrir algo en aquel espacio también, algo más divertido. Gracias. Gracias una vez más a
Celestino por un buen texto para el catálogo. Gracias a Román por esta posibilidad de exponer al principio, exponer estas obras, para este espacio, para que se vean después en Rusia y en Bielorrusia. Por lo demás, solo añadir que es un placer trabajar con Denis en todos los aspectos. Es una persona afable, Igualmente. trabajadora, y nos compenetramos muy bien. Entonces es un placer trabajar con, no hay conflictos entre nosotros, en el sentido de que vemos rápidamente cómo funciona en el propio espacio, en el montaje, ¿no? Yo veo esto aquí, ¿no? Esto coloca allá, entonces no hay ningún problema. Ah, venga, hazlo. Y no hay ningún problema. Es una delicia trabajar con él, ¿no? Entonces sé que hay proyectos en el futuro que verán la luz, interesantes, dentro y fuera de aquí. Y nada más. O sea que, con el vino canario no puede ser ningún conflicto. No, pero no, con el vodka sí que tengo conflicto. Imposible. Él no lo dijo, pero en su copa se puso vinito y a nosotros agua, ¿eh? Esto me fijé. No, ahora hay una copita de cava y de vino blanco y vino tinto para el que quiera algún picoteo muy bien. Y eso para que lo disfruten. De eso se trata. Muchas gracias por todo, por estar aquí y nada.